Lo tengo en línea a Jorge Sonante. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, Gracias bueno, por la invitación. no, a usted gracias por haber aceptado esta conversación. Bueno, en principio lo que quiero preguntarle es la cuestión al respecto. Usted es diácono, es un hombre de la Yo iglesia. soy, yo soy diácono permanente, sí, de la Bien, Iglesia Católica. bien. Ilústreme a mí por lo menos, supongo que muchos en la Sí. audiencia de esto saben más que yo. ¿Qué es un diácono permanente? Un diácono permanente es una persona elegida por un obispo, un cardenal, para poderlo servir, porque la palabra diácono quiere decir servidor, y somos los auxiliares que lo ayudamos al obispo cuando no hay sacerdotes en parroquias y demás, para poder bautizar, casar, dar la extremaunción, las exequias. Ujú. Lo que no hace el diácono permanente es confesar y celebrar misa. Bien. Es decir, digamos, también se le puede llamar laico consagrado, ¿no? No, 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 el laico Ah, es consagrado otra es una cosa. persona consagrada a Dios. La diferencia de diácono es, hay dos tipos de diácono: el diácono que va para la ordenación sacerdotal, ¿sí? Y el diácono permanente, que es una persona que tiene que estar casada con una familia, con hijos, llevar una vida cristiana y bueno, y tener estudios teológicos. Bien. En este caso, ¿usted cómo llega? Porque usted me dijo que esto requiere de una autoridad eclesial que lo promueva. ¿Quién lo promovió a usted? A mí me promovió un cardenal italiano. Un cardenal italiano. Bien. Usted está llevando adelante una denuncia que es absolutamente impactante. Yo lo voy a decir quizás en un término muy ramplón, que el dinero que se robaron en la Argentina, todo o en parte, estaría en el Instituto de Obras Religiosas, el IOR del Vaticano. Correcto, que sería el antiguo Banco Ambrosiano. Ajá. Cuéntenos un poco, a ver cómo se llega a eso. Nada, fue a razón de todo lo que la justicia está logrando ahora, de los cuadernos, de los arrepentidos y demás. Me vi la obligación de poder decir la verdad que yo conocía, que había visto, y bueno, y planteé el domingo 12 de este mes un tuit con un diagrama, un flujo de diagrama, para decir cómo era la ruta del dinero acá hacia el Vaticano. Jamás me imaginé que iba a tener tanta repercusión y bueno, fue algo bastante grande que tuve que después, ya lo había pensado, presentarme en la justicia para presentarle ese flujo de diagrama para que investiguen. Ujú. Es realmente una revelación, una apreciación absolutamente conmovedora, digo, en todo sentido, ¿no? Porque Sí, si bien, digamos, el Vaticano tiene una historia compleja en materia de las cuestiones de dinero, usted acaba de citar el Banco Ambrosiano, hay que recordar que quien sí, fuera titular del Banco Ambrosiano terminó su vida apareciendo colgado en un puente de Londres, que es el puente de de Londres. de los capuchinos, que no es cualquier Calvi. cosa. ¿Eh? El Este, presidente del Banco Ambrosiano no Calvi. exactamente. Sí, obvio, es algo muy... a ver, es algo que yo tuve que meditar mucho y pensar mucho para poder decirlo, porque yo tengo se puede decir, una jerarquía dentro de la iglesia, el ser Mm, diácono, y mis tareas se han cancelado porque no puedo en realidad, puedo ir a hacer mis tareas que puedan de diácono, pero por respeto a la fe, bueno, decidí defender la iglesia desde este punto. Muchos dentro del Vaticano saben lo que yo estoy hablando, pero no pueden hablar, y bueno, como me mandaron un mail cuando recién publiqué eso, diciéndome: vos sos la voz nuestra que no podemos decir, sí, porque tienen sigilo y demás y no pueden comentar estas cosas. De lo cual, bueno, yo me animé, puse en riesgo mi vida también, la de mi familia y demás, pero había que decir la verdad de lo que yo había visto entre el 2014 y 2015, que fueron esos cofres de la Cruz Roja en el Instituto Dior. esto va o está en línea, digamos, con el papado de Bergoglio, digamos, y lo que... Esto está en línea con el papado de Bergoglio, sí. Mm, claro. Sí, sí, sí. Fue la única vez que yo vi esos cofres de la Cruz Roja, eh,
que en otros papados no, que estuve también trabajando en Juan Pablo II y parte del de Benedicto XVI, nunca había visto algo así. Ahora, usted sabe que esto que usted señala, ¿no? Que por supuesto ahora la justicia tiene, usted lo puso en un Twitter, ¿no? Ahora tienen una tarea enorme que es establecer conforme a derecho la prueba de todo esto. Correcto. Ahí hay una cuestión impresionante en este sentido. Ahora se sabe que parte del dinero que se sacó de la Argentina, el estudio Fonseca lo encubría con un fideicomiso en donde aparece la Cruz Roja como titular del fideicomiso. Claro, lo que yo pude averiguar después, porque esto fue así, yo en el 2014 me estaba haciendo unos trabajos para la Curia Romana y un prelado me llama y me invita al Instituto de Obras Religiosas y me dice, mira, estos cofres vienen de la presidenta de tu país. Y yo me quedé helado, la verdad, porque no entendían. Y esos dos cofres tenían dinero adentro, con blister cerrado al vacío y demás. Y yo me quedé, dije, ¿cómo de mi país? Sí, me dice, vos que investigás, fíjate. Entonces yo me empecé a ver si me encontraba documentación y demás, y bueno, con el pasar del tiempo fui haciendo una ruta, como se le dice, la ruta del dinero, y me dio que estaban que habían salido de Panamá, de una empresa, había dos empresas creadas por Fonseca, y esas dos empresas tenían dos fundaciones también. Y de una de esas fundaciones, como socio benefactor, socio que ayuda a esa fundación, estaba la Cruz Roja Internacional. Claro, entonces, de ahí sacamos saqué en realidad todo el hilo de cómo llegó esos cofres metálicos azules al Vaticano. Bien, a partir de esto que usted ha venido publicando, yo en realidad le voy a decir cómo llego a usted. Yo llego porque empiezo a ver un rebote de twitters, de cosas que usted había publicado y de apreciaciones de terceros. Inclusive creo que usted enmendó ayer algún tipo de publicación con imágenes que pretendían decir que esos eran los cofres, ¿verdad? Sí, el tema que, a ver, siempre voy a tener personas en contra que quieren tirar la novedad abajo o ensuciarme a mí y bueno, los tentáculos de la iglesia siempre están en todos lados, dicen. Pero yo lo que hice fue la verdad, y lo que dije fue que ese video que se había propagado por WhatsApp también y por las redes, que muestran un montón de baúles de cofres de la Cruz Roja Internacional con dinero, que eso no estaba filmado dentro del Vaticano, porque yo en ese momento tampoco pude filmar porque es como un banco que no se puede hacer ni utilizar celular ni nada. Y ese video no pertenece a Lior. Ese video es en Arabia, que fue decomisado un transporte con esos baúles que iba para un frente terrorista de financiamiento, en una palabra. No se sabe quién lo mandó. Eso creo que fue en enero del año, de principio de este año. Pero yo lo único que dice en Twitter es que ese cofre que vi ahí en ese video, ese mismo es parecido, o el mismo en realidad, a los que yo vi, que eran azules con el logo de la Cruz Roja Internacional, que tenían doble candado y que a los fajos de dinero venían termosellados como estaban ahí. Bien, ahora, a partir de todo esto, y que tiene una difusión innegable, digamos, en realidad todavía no hay grandes artículos en los medios más tradicionales, pero en la red cualquiera pone su nombre y esto aparece con una gran profusión. Hay una cosa que profundamente me llama la atención. En primer lugar, no hay ningún pronunciamiento público de la Iglesia, ni del obispo metropolitano, ni de nada. De la curia hace silencio con respecto a este tema. Cuando callan otorgan. Claro, el silencio del que calla está otorgando, claramente. Por otro lado, el Vaticano tampoco dice absolutamente nada. Y evidentemente esto, digamos, calza como un anillo para mucha gente para comprender la incomprensible relación entre la expresidenta y el Papa, ¿no? Sí, la relación entre la expresidenta y el Papa y la relación entre el actual presidente y el Papa. Sí, sí. Sí, a ver,
conociéndolo a Bergoglio en 2013, todos estamos con el furor de que era un papa latinoamericano, que iba a cambiar la iglesia, que iba a ser una iglesia, como dijo él, de los pobres para los pobres, iba a solucionar los problemas del IOR, iba a solucionar también la deuda que tenía el Vaticano, el IOR, más de 700 millones de euros por pago de casos de pedofilia en diferentes partes del mundo. Y la verdad, yo empecé a mí me volvieron a convocar en abril del 2013, casi un mes después de haber sido elegido, y en febrero de 2013, perdón, sí, en febrero de 2013. Y bueno, y empecé con mucho entusiasmo de poder solucionar, darle una mano, ayudarlo en la Curia Romana. El tema que después fue cambiando su forma de pensar, fue cambiando su forma de hacer política. Ya veía que recibía a los corruptos de acá, y yo siempre luché por la república, la democracia, contra la corrupción, y ya eso no me gustaba mucho. Pero yo seguí con mis tareas para poder ayudar a la iglesia. Y nada, y después en el 2015, cuando me ordenaron, me ordenaron de diácono, pero yo ya me había plantado diciendo que no me gustaban algunas políticas de él y algunas cosas que pasaban dentro de la Curia Romana. Y ahí fui apartado del círculo de él, como muchos sacerdotes fueron también apartados. Bueno, ahora, ahí hay un tema que, digamos, lo cubre a Bergoglio en este sentido. Él tiene un predicamento que él es el restaurador de la moral vaticana, ¿no? Lo que ocurre, lo que yo veo advierto, es que siempre va detrás de los hechos. Por ejemplo, en estos casos de pederastía en Estados Unidos, que son o han constituido evidentemente una auténtica pandemia, sí. Sus acciones son posteriores a la revelación de los hechos, como pasó en Chile, digamos. Sí, seguro. Pide perdón, pero cuando no queda nada por jugar. Sí, como dijo el obispo principal, no alcanza el perdón. El tema es que él mismo sacó la comisión que se investigaba la pedofilia, los sacerdotes pedófilos, porque Juan Pablo II había instaurado una comisión que era para investigar y llevar a la justicia a todos los sacerdotes pedófilos, ¿sí? y a los que lo encubrían. Bueno, esa comisión duró muy poco en el pontificado de Francisco. Más había una laica también en defensa en defender todo lo que era la realidad de las víctimas, y la sacó. Lo que tiene Francisco es que crea las cosas, hace comisiones para olvidarse de otros temas y después las deshace. Esa es una de las tácticas que tiene, como pasó muchas veces dentro del Vaticano. Y como te digo, ahí en la Curia Romana, en el Vaticano, hay como un silencio, porque hay orden de silencio, de sigilo, por oficio, que nadie hable nada. Pero muchos se comunican conmigo y me dicen todo lo que está pasando, ¿no? Porque con lo que yo publiqué, hay una tormenta interna, ¿sí? Entonces, bueno, si lo que publiqué fue la realidad, y es la realidad, y ellos están en silencio, el que calla otorga, dice. Bueno, Sonante, gracias por la ilustración y por el tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es al diácono Jorge Sonante, es la persona que a través de su